Y estas prácticas cotidianas que tenemos como personas, como sociedad, pues son traídas o influenciadas por el eurocentrismo. A lo mejor ya no domina actualmente Europa como dominaba hace 100 años. A lo mejor ahora domina la región norteamericana estadounidense al resto del mundo, pero eso es parte del mismo eurocentrismo. Ahí es importante hablar de eurocentrismo porque ahora que Estados Unidos tiene pues esa batuta, ahora hay que hablar de mm, occidentalismo. Las áreas de influencia de Europa, es decir, aquellas regiones que dominó para determinarles occidentales, pues han sido Norteamérica, países que incluyen Alaska, Canadá, bueno, Alaska es parte de Estados Unidos, bueno, regiones como Alaska, Canadá, Estados Unidos, México, tenemos Latinoamérica o el Cono Sur y Centroamérica, como es Brasil, Argentina, Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay, Uruguay, Perú, Guatemala, El Salvador, etcétera. Tenemos también regiones como de Sudáfrica y Oceanía. Son estas áreas de influencia de Europa que se occidentalizaron gracias a Europa e incluido Medio Oriente, como es mismo Turquía, la península de los Balcanes, que seguramente ya vieron en sus secuencias primeras en primer año. Por otra parte, hablar de Occidente es hablar de Europa y hablar de Europa es hablar de Occidente. ¿Por qué? Porque las historias se complementan, como se ve en esta fotografía del rompecabezas o este diagrama de Venn. Aquí hablamos de Occidente, aquí hablamos de Europa y aquí hablamos de no Occidente y no Europa. ¿Por qué? Porque no Occidente y no Europa, pues estamos hablando que es parte de África, es parte del Estado árabe y es parte de Asia, como están regiones como la India, Taiwán, China, Japón, entre otros. Pero porque hablar de Occidente es hablar de Europa y hablar de Europa es hablar de Occidente porque su historia también se ve complementada por la nuestra y nosotros también nos vemos complementadas por su historia. Por eso se interpreta como una especie de rompecabezas y este diagrama que se ve mezclado o combinado, donde compartimos estas vivencias y estas experiencias ancestrales también. Y esta explicación se vuelve integral y mutua o recíproca, porque nosotros recibimos y ellos recibieron de parte de nosotros en términos sociales, políticos, económicos, culturales, ambientales e inclusive tecnológicos. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica no conocíamos, no teníamos el árbol que le llaman eucalipto, este es un árbol originario de Oceanía. O también lavanda, ¿no? La plantita de la lavanda. O nosotros que les proporcionamos el maíz. Si me explico, su historia también se va a partir de estas costumbres o tradiciones y mismos usos en productos mutuos entre regiones. En esta secuencia también vamos a hablar de aculturación, sincretismo, transformación, resistencia, transculturación, hegemonía. ¿Qué es todo esto? Bueno, esto es parte de la secuencia, porque esto va a explicar cómo Occidente forma parte de México y hablar del eurocentrismo, si nos explicamos. Por ejemplo, en la primera parte que hablamos de aculturación como parte de Occidente son aquellos individuos de la cultura dominada, es decir, como lo que sucedió en el descubrimiento o en la invasión colonizadora de Hernán Cortés con el pueblo indígena de México, la cultura dominada en este sentido, pues eran los sujetos ancestrales o el pueblo indígena que tenemos en México. Los individuos de la cultura dominada se adaptan y adoptan, es decir, se reapropian por medio de un choque cultural, ese fue el choque cultural, la conquista, se reapropia por medio de un choque cultural y sincretismo, incorporando elementos de la cultura dominante. Es decir, una de las formas de aculturación que tenemos actualmente en nuestro país y que se ha estado desarrollando a lo largo de los siglos en nuestro país y en Occidente, pues es